Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí en España, 8 de julio. Hoy sí que tenemos un día soleado de 24 grados de máxima, o sea que como una primaverita muy linda. Esperemos que ustedes también estén disfrutando de su clima allí. Y bueno, hoy quería continuar con la segunda parte del libro Dios de toda consolación, que es un libro que, aunque lo he escrito yo, me está gustando mucho ahora que lo leo, porque veo la mano del Señor en él a través de mi vida, y espero que a ustedes les sirva de consolación como a mí me sirvió esas lecciones que aprendí mientras estaba en la escuela del Señor, pasando la diversidad de pruebas de la que habla Santiago. Pero antes de comenzar quería comentarles algo sobre la actualización. Ustedes saben que los teléfonos, los ordenadores, pues hablan de las actualizaciones, y el punto 1 y el punto 2 y el punto 3. Y bueno, nuestros teléfonos se van quedando obsoletos y necesitan ser actualizados para que estén al día y funcionen bien. Pero también es cierto que a veces llega un momento que nuestros modelos ya, aunque se actualicen, no sirven porque ya la tecnología ha avanzado tanto que ya no dan más de sí. Quizás ustedes, si están todavía atrapados en esa edad de Pentecostés, y están al final de su periplo por el desierto y están cansados, están abatidos, están frustrados, están tal vez airados y amargados, pues están necesitando esa actualización que no es otra cosa más que la revelación de tabernáculos. Usted tiene que saber que Pentecostés no es la meta de destino, es solamente la estación intermedia después de la Pascua para llegar a la etapa final de la madurez, de la filiación, de la vida victoriosa, que es la edad de tabernáculos. Así que no deje de actualizarse escuchando todos estos audios, especialmente la revelación que el Señor está trayendo a través de su siervo, el doctor Stephen Jones. Y bueno, pues hoy vamos con mi libro, y el tercer capítulo se titula «Es de justicia que el Padre nos sustente». Isaías 43:2 dice así: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Y he destacado en negrita: cuando pases, yo estaré contigo, no te anegarán, y no te quemarás, y en ti. Y por otro lado he subrayado para diferenciarlo por las aguas, por los ríos, por el fuego. Isaías 41:10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Y aquí hemos resaltado en negritas: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los textos anteriores nos fueron dados junto con Romanos capítulo 8 como rema, es decir, como palabra viviente de compañía o de acompañamiento, fortalecimiento y consuelo para pasar la gran prueba que nos llevaría a la postración o rendición y al posterior cruce del Jordán. En una conferencia de hombres en Madrid, el pastor Enrique Bremer, de Tijuana, México, recomendó memorizar todo el capítulo 8 de Romanos de principio a fin y a la inversa, de fin a principio, para afrontar la prueba. En aquel momento sentimos por el Espíritu, en su predicación sobre el río de Ezequiel 47,
que para nosotros el agua pronto llegaría al nivel en que ya no haríamos pie y seríamos arrastrados, perdiendo todo control de las circunstancias de nuestra vida. La palabra es viva y eficaz y produce efectos. Seguimos esa recomendación de Enrique Bremer y memorizamos ese capítulo del derecho y del revés. Y lo repetíamos frente al espejo por las mañanas una y otra vez en aquellos días. Y aunque no sentíamos como que estaba ayudándonos en aquellos oscuros momentos, la verdad es que después pudimos apreciar que efectivamente fue un fuerte sostén. La escritura es más viva y eficaz aún cuando el Espíritu nos la disecciona en porciones, frases o palabras, para que la comprendamos mejor y nos penetre a cabalidad. Hagamos esto, pues, con esos dos versículos anteriores. Cuando pases. No hay duda alguna de que pasaremos por tribulaciones. El texto no dice que algunos pasarán o que puede que no tengamos que hacerlo. No hay escapatoria posible. Don Sufrimiento le visitará en el tiempo o tiempos que Dios haya determinado. Así que prepárese para lo peor, espere lo mejor y sométase a lo que le llegue. Destacamos esta frase: no hay escapatoria posible, don Sufrimiento le visitará en el tiempo o tiempos que Dios haya determinado. Así que prepárese para lo peor, espere lo mejor y sométase a lo que le llegue. Continuamos. Por las aguas, por los ríos, por el fuego. Esto nos sugiere diversas pruebas, como nos dicen Pedro y Santiago en Santiago 1.2 y en Primera de Pedro 1.6. Y además también nos sugiere un crescendo o graduación en la intensidad de la prueba. Vendrán las pruebas varias o diversas y con una intensidad cada vez mayor hasta quebrarnos y dejarnos rengos, como quedó Jacob en Peniel, su colofón de quebrantamiento. De ahí en adelante renguearemos espiritualmente, pues habremos perdido nuestra autosuficiencia, quedando rotos por dentro. Será como tomar una galleta María, ya sabes, de esas redondas normalmente, romperla por la mitad y volver a juntar ambas mitades. Parecerá la misma galleta, pero nunca será igual, porque ha sido rota. Peniel, su colofón de quebrantamiento. De ahí en adelante renguearemos espiritualmente, pues habremos perdido nuestra autosuficiencia, quedando rotos por dentro. Otra frase que hemos resaltado. Pero Santiago igualmente nos dice que al final de la prueba nos aguarda la corona de vida. Y yo hubo un tiempo en que pensaba que esa corona de vida iba a ser cuando después de muertos y en el cielo y esas cosas. Pero no, nosotros podemos alcanzar una corona de vida, la vida abundante, la vida de tabernáculos, de la unción doble, de la doble porción, la corona de vida. Entendemos que esa corona es la vida abundante que el Cristo formado en nosotros nos da, la vida victoriosa, el shalom o reposo de Dios, en recompensa por haberle amado, siguiéndolo, soportando, permaneciendo, obedeciendo, porque obedecer es amar. Es decir, que después de esas pruebas, queridos amigos, o después de esa prueba que realmente nos lleva a la muerte a la carne, a la muerte al yo, al cruce del Jordán y a salir del otro lado en resurrección, pues recibimos lo esperado, ¿no? Esa vida de paz, de gozo y de amor que está del otro lado. Obedecer es amar, resaltamos también esa frase. Santiago 1.12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. En este caso la prueba es una tentación, es decir, no es una tentación de pecado, sino es que somos tentados para probarnos, ¿no? Como se tientan los toros en el tentadero, que de eso se trata, se prueban, ¿no? Se prueba su bravura, se prueba su condición, su calidad. Bien, dice, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo estaré contigo. Se nos asegura que pasaremos, pero aleluya, el buen Dios nunca nos dejará solos. Como dijimos en la parte 2, su respuesta al sufrimiento es que estará muy cerca de nosotros, tan cerca como nuestro propio aliento, tan a nuestro lado que nunca le sentiremos tan nítidamente y tan cercano como cuando estábamos en medio de las pruebas del horno calentado 7 veces. El sufrimiento el sufrimiento hace a la presencia de Dios lo que la oscuridad a la luz, que cuanto más negra se pone, más brilla la luz. Y Dios es luz. En el momento más oscuro de la noche es cuando más brillan las estrellas. Es en la nada cuando encontramos el todo. Cuando todo lo demás nos es quitado, queda Él, y entonces le podemos ver. Como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Pero recuerden que eso Job lo pudo decir después de que había perdido todo y le había sido quitado todo: hacienda, hijos, esposa, y además estaba en un montón allí de estiércol, pues afectado de una llaga que le causaba mucho malestar, de llagas, de una enfermedad. Al llegar al borde donde se anhela las algarrobas de los cerdos, es cuando el hijo pródigo volvió en sí, y recuperando la cordura, pudo tomar el camino de regreso a la casa del padre. Perdón, que hay aquí una corrección. Esto es. Muy bien. Bien. Oh, gran paradoja, en el paroxismo del dolor es cuando el manantial del gozo comienza a brotar. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba en aquello, yo sí decía: Señor, ¿cuándo vendrá el gozo? ¿Cuándo vendrá el gozo? ¿Cuándo podré salir de esta aflicción, de este sufrimiento, de estas pruebas? Bueno, pues llegó justo en el paroxismo, cuando el dolor era más intenso, es cuando vino lo que yo di en llamar anestésico de gozo, que creo que hay un capítulo más adelante en el que hablaremos de él. Dice: quebrado el vaso de alabastro, que es nuestra alma o vida anímica, el perfume de nardo puro encerrado en ella, que es nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está mezclado con el Espíritu de Dios, por eso pongo espíritu con minúscula unido a espíritu con mayúscula, ahora puede derramarse y llenar toda la casa y todos lo podrán oler. El sufrimiento hace a la presencia de Dios, repetimos, enfatizando lo que la oscuridad a la luz, que cuanto más negra se pone, más brilla la luz, y Dios es luz. En el momento más oscuro de la noche es cuando más brillan las estrellas. Es en la nada cuando encontramos el todo. Oh, gran paradoja, en el paroxismo del dolor es cuando el manantial de gozo comienza a brotar. Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hemos resaltado en negrita, en Marcos 14:3, vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y también quebrando el vaso de alabastro se lo derramó. Y en Juan 12 hemos puesto en negrita: y la casa se llenó del olor del perfume. Sí, Él estará con usted para que no se ahogue, ni el fuego de la prueba pueda quemarlo, ni por fuera ni por dentro, sino que usted podrá ser como la zarza ardiente de Moisés, que no se consumía. Saldrá de allí como oro fino,
maduro, crecido en fe, en confianza y fortalecido, y ni siquiera con olor a humo. Daniel 3:27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego. Bueno, en mi caso personal, yo me quedé asombrado, ¿no? Porque aunque la procesión iba un poquito por dentro, pero después de haber salido, cuando yo ya comenzaban los claroscuros de la alborada, del nuevo día, pues yo todavía no me veía como tal, ¿no? Pero la gente incluso te veía con buen aspecto y pensaban que este chico no ha pasado por nada, ni por sufrimientos, ni por problemas, ni por nada de eso, ¿verdad? Y así es, cuando salimos del horno de Dios, no va a quedar en nosotros ni siquiera el rastro de la prueba. Vamos a salir enteros y fortalecidos, aunque nos parezca mentira cuando estamos atravesándolas. Pasemos ahora al segundo de nuestros textos. No temas, no desmayes. El temor es lo opuesto a la fe, es incredulidad. La palabra de Dios nos exhorta innumerables veces a no temer. La clave para no temer es el perfecto amor, la perfecta obediencia. Primera de Juan 4:18 que dice, en el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Quiere decir que si no estamos en perfecta obediencia, que eso es el perfecto amor, siempre vamos a seguir teniendo miedo. Descansando en él, al contrario, tenemos paz. También nos anima a perseverar, a no tirar la toalla, a seguir un pasito más. Es cuestión de adentrarse, pero quiero aclarar esto: perseverar no es hacer obras, es confiar en él, seguir esperando en él, seguir creyendo que él nos va a sacar del otro lado, no nosotros, sino él. Es cuestión de adentrarse lo bastante en la confianza en él para que nos sea más difícil volvernos atrás de ese desierto, prueba que atravesamos, que seguir avanzando hasta salir de él. Que su éxodo personal no sea a un día ni a 2 de Egipto, que saben que simboliza el mundo, sino a 3, para que lo pierda de vista y no pueda ser tentado a regresar. Eso lo pueden ver en Éxodo 3:18, cuando ellos querían salir de Egipto, que le decían que iban a ir a 3 días, ¿no? De lejos, no a 1 ni a 2, sino a 3 días de distancia. La clave para no temer es el perfecto amor, la perfecta obediencia, resaltamos eso. Se nos dan un par de razones para no temer y no desmayar. La primera nuevamente es: yo estoy contigo. La segunda: yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es cualquiera quien lo acompaña, es Dios, y es su Dios. Su Dios lo hemos puesto con mayúsculas, su Dios personal. Le conoce tan bien que Él le diseñó desde el vientre de su madre e incluso desde antes de la fundación del mundo. Un Dios tan grande y tan cercano. ¿No es maravilloso? Será cuidado por su Dios y Él promete esforzarlo. Sí, le dará la gracia que se necesite para no desmayar. Como decía Agustín de Hipona, que la voluntad de Dios nunca nos llevará a ningún lugar donde su gracia no pueda sostenernos. O si prefieren, no nos podemos extrañar del fuego de la prueba que nos ha acontecido, porque no es cosa extraña, sino que a todos los que aman y obedecen y siguen al Cordero por donde quiera que va, les pasa lo mismo. No somos casos extraños, no somos los únicos que sufren, ni que han de sufrir, ni que van a sufrir. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hemos resaltado en negrita: los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Aunque usted ahora parezca que se está arrastrando como un gusano, pero se va a levantar al final
y a remontar tan alto como las águilas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Estudiemos eso. Siempre, siempre, a usted, sí a usted. Que la cosa se repita 2 veces, dijo José, es señal de que el asunto es firme y que Dios se apresura a hacerla. Génesis 41, 32. Ánimo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. ¿Cómo lo va a hacer? El Señor, cuando nos habló con este texto, nos hizo entender que Él no lo hace solo por amor o misericordia para con sus hijos. Dice que lo hará con la diestra de su justicia. O sea, no lo hace por misericordia o por amor, sino porque está obligado por su justicia. Dios es justo. Si no lo hiciera, sería un Dios injusto. Es decir, si Él no cuidara de usted, que es su hijo, habiendo prometido hacerlo, sería un Dios injusto. Su sustento está asegurado por la justicia de Dios. Aleluya. ¿No le ayuda esto a confiar y a descansar? Seguro que al menos ayuda esto a confiar y a descansar, ¿no? Seguro que al menos un poco de alivio le traerá, como lo hizo con nosotros. Sí, la justicia de Dios es una buena póliza de seguro, sin duda la mejor para confiar. Bien, y continuamos con el capítulo 4. No se asusten porque yo lo que he hecho hoy parece que sean muchas hojas, pero no es así, porque lo que es que ha aumentado el tamaño de la letra de 14 a 16, porque así luego corrijo el manuscrito en Amazon y entonces pues queda mejor para el libro impreso. Hay plenitud en la tierra de los vivientes. ¿Qué tal si ahora nos ocupamos de las tribulaciones que Dios consiente en nuestra vida para traernos al arrepentimiento? En nuestra personal gran tribulación hubo momentos en que sentíamos a Dios como un muy grande y temible enemigo. Nosotros nos lo imaginábamos así. El Señor pasaba frente a una serie de personas, a la primera le dio un fuerte abrazo, a la segunda una palmadita en la espalda, a la tercera le estrechó la mano, a la cuarta una cálida sonrisa, a la quinta le prodigó indiferencia y a la última un bofetón. ¿Con quién de ellos piensan que nos identificábamos nosotros? Sí, acertaron, con el último de la fila. Así es Satanás, en medio de las tormentas de la vida, nos susurra que Dios no nos ama, que es muy duro y exigente, imposible de contentar o incluso de satisfacer, que nunca conseguirá que cambiemos y alcancemos la victoria, y lo peor de todo, que nos desprecia o golpea por gusto. Trata de llevarnos al punto de pensar que nuestra prueba o desprecio no acabará nunca y que en esta tierra todo es dolor y sufrimiento. Nosotros pensábamos y le decíamos a Dios que ese duro trato estaba haciendo que nos amargáramos y le aborreciéramos, y que ¿cómo podríamos esperar algo mejor después de la muerte sin haber experimentado la más mínima felicidad o consuelo aquí en la tierra? Pero ya les adelanto que el Señor en la Escritura otra vez me señalaba los salmos sobre todo, cuántas veces decía aquí en la tierra, aquí en la tierra, aquí en la tierra, y eso me daba cierta esperanza. Qué desvarío, qué locura permitirnos pensamientos así contra un Dios bueno y fiel. Acariciar y justificar estos pensamientos por causa del dolor, del desánimo, de la impotencia, de la severa depresión, no disminuye nuestra culpa, pero el Padre entiende y aguarda. Él nos pondrá la vacuna, entre comillas, para nuestra salud espiritual, por mucho que pataleemos, lloremos y gritemos. Una severa, profunda y continua depresión o asedio satánico de tal vez 7 o más años hacía que nuestra cabeza pareciera una estufa. ¿Han visto las ondas del calor en el aire que despide una estufa?
Ese era nuestro estado continuo durante tanto tiempo, y en medio de esa depresión, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, hasta el mismo borde de la esquizofrenia, hasta el paroxismo del dolor. Nuestra mente era como esas ondas, ¿no?, de calor de la estufa. Parece que estaba, que nunca se nos iba eso de la cabeza, ¿no? Esa sensación, ese estado de depresión, de desánimo, etc. Él nos pondrá la vacuna para nuestra salud espiritual, por mucho que pataleemos, lloremos y gritemos. Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, después, al final, se inclinó y oyó. Nunca permaneció así, el salmista no permaneció en la prueba eternamente. Salmos 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿De acuerdo? Cómo pesan los zapatos cuando usted camina en el barro, ¿verdad? Se le va adhiriendo el barro a los zapatos y pesa. Pues así, cuando estamos prueba sobre prueba, pues estamos tan cansados y atribulados que llegamos a la desesperación, como a estar en medio de ese lodo cenagoso en el que casi no podemos caminar. ¿Se han sentido alguna vez como un burro en una noria persiguiendo el cebo de una zanahoria colgada de una cuerda frente a él, que nunca consigue alcanzar? ¿Cómo la va a alcanzar si cada vez que da un paso la zanahoria se aleja otro paso? El dios de las zanahorias le llamábamos, porque pensábamos que nos embaucaba con promesas bíblicas que nunca podríamos alcanzar, porque siempre que creíamos haber llegado, en lugar del esperado consuelo, solo venía una nueva promesa bíblica, y a cambio debíamos seguir impulsando la noria y con ello alejando la inalcanzable zanahoria. Así de bien juzgábamos a nuestro amoroso y tierno Dios, cegados por la hiel y la ira de la oscura y larga noche del alma. Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas en negrita para que moliese en la cárcel. Jueces 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Fíjese que aquí resalta en negrita en el primero de los versículos, en el 21, para que moliese en la cárcel. Es decir, como ese burro en la noria, ¿verdad? Pues Sansón parece que le tocó moler del mismo modo. Y también fue para divertir a los demás, como que los demás, algunos incluso seguramente hasta se divertían haciendo chistes a lo mejor de nosotros o de lo que nos estaba pasando o de tal o de cual, ¿no? Y llamaron a Sansón de la cárcel, dice, y sirvió de juguete delante de ellos. Es decir, un juguete para los filisteos, como un juguete para los demonios. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? El Padre bueno y paciente, conociendo a fondo nuestra situación, no retiraba su mano, pero nos mostraba una y otra vez en su palabra que sí, que aquí en la misma tierra de los vivientes, si perseveramos y no desmayamos, hay triunfo, paz, gozo y amor. Bien, resaltamos, no retiraba su mano, pero nos mostraba una y otra vez en su palabra que sí, que aquí en la misma tierra de los vivientes hay triunfo, paz, gozo y amor. Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. En negrita. Salmos 116:9. Andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Salmos 142:5. Clamé a ti, oh Yahvé, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 37, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Resaltamos, no te impacientes ni tengas envidia.
resaltamos el versículo 3, confía en Yahvé y haz el bien. Habita tu tierra y cultiva la fidelidad. 4. El 4, el 5 y el 6 prácticamente lo resaltamos todo ello porque no tiene desperdicio. Pon asimismo tu delicia en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él actuará, o Él hará, como usted prefiera. Y he puesto yo ahí, no usted, Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7. Guarda silencio ante Yahvé y espera en Él. No te alteres, resaltado eso en negrita. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, por aquellos a los que les va bien, mientras que a ti, que parece que obedecen, mientras que ellos no obedecen, les va bien y a ti te está yendo mal. El 8. Deja la ira y depone el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. De nuevo, heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos, de nuevo, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El 34, espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra, efectivamente. Y verás la destrucción de los malvados. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un porvenir dichoso para él y para su posteridad. 39. La salvación de los justos viene de Yahvé, y él es su refugio en el tiempo de la angustia. Como dice el otro salmo, ¿no? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Tiene alzar a lo alto, a Dios, los ojos. De él es el que viene el auxilio, no el que nos procuramos nosotros con nuestras obras muertas. Así que recuerde que el esfuerzo es en permanecer en obediencia y en confianza en lo que él va a hacer. 40. Yahvé les ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Todo eso en negrita, todo el 40. Gálatas 6:9, que pongo aquí al final, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bien, pues si usted pensaba que no iba a tener consuelo aquí en esta vida, en esta tierra, como muchos dicen, que dicen que esto solo es un valle de lágrimas, sí, es cierto, existe un valle de lágrimas, pero hay un momento en que tenemos que dejar atrás ese valle de lágrimas y entrar en la vida victoriosa. Y les quiero decir que entrar en la vida victoriosa no quiere decir que no vaya a haber pruebas o vaya a haber problemas. Ay, amigo, pero en ese entonces ya la presencia del Señor está con usted y usted puede caminar sobre las aguas de la tribulación sin temor a hundirse. Ya no es lo mismo, ya tiene paz y gozo en su interior. La cosa cambia completamente, por eso es la vida victoriosa, por eso se le llama así. Ni lo vamos a comentar, todos estos textos, digo, examinarlos uno a uno, porque la palabra es tan nítida y clarísima que no precisa ninguna explicación. Fíjese lo que dice: calla, espera, guarda silencio, no te alteres, no te impacientes, no envidies a los desobedientes y rebeldes. Espera en Él, y Él hará, no tú, Él hará, te levantará, exhibirá orgulloso a su hijo, transformado a su semejanza, a usted, para que todos lo vean y le den la gloria. Y le den la gloria a él. Usted será como esa ciudad asentada en el monte que no se puede esconder. Mateo 5:14. Sí, ocurrirá aquí mismo en la tierra, amigo. No se desanime. Resaltamos esta frase: te levantará, servirá, exhibirá orgulloso a su hijo, transformado a su semejanza, a usted, para que todos lo vean y le den la gloria a él. Sí, ocurrirá aquí en la tierra. Así será, pero antes de llenarlo de él, deberá sacar usted todo eso que no es conforme a su naturaleza y producir el arrepentimiento que le lleve a la completa rendición.
para que deje de pensar que es usted el bueno, que está siendo injustamente tratado y que el problema no es de Dios, no es su cónyuge, ni su hijo, ni las circunstancias y personas con las que le toca vivir. ¿Lo está captando? Sí, al final convendrá con Job en que el problema es usted, que se tiene que ir, abandonar el trono de su vida y dejar que él, y solo él, se siente allí. Tiene que ofrecerle su rendición incondicional y firmar un contrato en blanco con él, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, en lugar del contrato condicional jacobino que le ofreció al principio de sus tratos con Dios, lleno de cláusulas condicionales que él nunca firmó ni firmará. Génesis 28:20, e hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, qué listo, ¿eh? Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. No era tonto Jacob. Y el 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero Jacob, recuerde, fue transformado en Israel, en Peniel, donde él ya no puso ningún tipo de condición, sino que andaba a rengo delante del Señor. El problema no es Dios, no es su cónyuge, ni su hijo, ni las circunstancias y personas con las que le toca vivir. El problema es usted. Estamos resaltando estas frases. Y esta otra, tiene que ofrecerle su rendición incondicional y firmar un contrato en blanco con él, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Un consejo, no trate de alabar a Dios mientras esté inmerso aquí, no sea hipócrita, solo espere y guarde silencio, salvo que quiera decirle, te alabo con mi boca, pero no es lo que siento en mi interior, lo hago en obediencia porque tú lo mandas, pero en mi corazón lo que deseo es agarrarte por el cuello y estrangularte. No se asuste, yo le decía eso al Señor muchas veces. Le expresaba lo que sentía sin ser hipócrita. La alabanza genuina solo fluirá sobre la paz de Dios, subrayado eso de Dios, que es diferente de la paz con Dios, que obtuvo quien cruzó el Jordán muriendo a la carne y tiene por experiencia subjetiva y no sólo objetivamente la justicia de Dios y por resultado el fruto apacible. Dice Hebreos 12, fruto apacible de justicia. O sea, cuando nosotros creemos somos declarados justos, pero eso es una justicia objetiva, que ocurrió y creemos por fe que hemos sido así, pero llamando a lo que no es como si fuese, ¿no? Pero llega un momento en que adquirimos esa justicia por experiencia subjetiva y eso es lo que produce el fruto apacible de justicia. El fruto es la paz de Dios, no la paz con Dios que tuvimos al creer cuando fuimos justificados por la fe, sino aquí que hemos sido, en este caso, declarados justos por experiencia, porque hemos muerto a la carne y hemos cruzado el Jordán y entrado a la vida victoriosa. La paz de Dios, D con mayúscula, o paz interior del corazón que viene con la rendición y que es distinta de la paz con Dios que recibimos al creer en nuestra Pascua personal. Aquí estamos hablando de la paz que viene en tabernáculos. La paz de Dios o paz interior del corazón que viene con la rendición y que es distinta de la paz con Dios que recibimos al creer en nuestra Pascua personal. Mateo 11:28, un texto que es maravilloso. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar. En negrita yo os haré descansar y subrayado especialmente yo os haré descansar, porque en este caso es el Señor el que nos hace descansar. Continúa el 29. Llevad mi yugo, subrayo lo de mí y en negrita, mi yugo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era manso y humilde y decía que era manso y humilde. O sea, usted puede tener conciencia de que es manso y humilde y no por eso es un soberbio. Recuerde.
Y vosotros, eso no viene en el versículo, lo añado yo, hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, vemos que hay un descanso que se nos da, yo os haré descansar, y hay otro descanso que se halla para el alma, que es cuando ganamos nuestra alma. Con paciencia ganaréis vuestras almas, porque otra vez subrayado y en negrita, yugo es cómodo, es decir, fácil, y subrayado y en negrita, carga ligera. Es decir, si usted tiene un yugo y un yugo que no es fácil y una carga que no es ligera, seguro que no es la de Dios. Se la está autoimponiendo usted por su culpabilidad, por sus obras muertas, por su religiosidad en querer servir al Señor, o porque es un yugo satánico de los demonios. Repito, si su yugo no es fácil y su carga no es ligera, dichos yugo y carga no son del Señor, sino una atadura de la carne y del peso de la culpabilidad de quien trata de justificarse a sí mismo mediante la autojusticia o justicia propia, en lugar de rendirse, morir y recibir en mansedumbre y humildad la justicia de Dios de pura gracia. Repito, si su yugo no es fácil y su carga no es ligera, dichos yugo y carga no son del Señor, sino una atadura de la carne y del peso de la culpabilidad, o incluso, como he dicho antes, del diablo o de los demonios. Bien, esperen que voy a colocar aquí también algo del diablo, que esto no estaba puesto. Bien, continuamos. Hay un largo proceso de arrepentimiento hasta llegar a la rendición o conversión, hasta volvernos. En negrita esas palabras, grábeselas a fuego: rendición, conversión, volvernos. La conversión no es lo mismo que la salvación. La conversión es cuando me vuelvo, y solo me vuelvo cuando me he rendido. Dejo de ir en una dirección, dejo de luchar, por eso me rindo, y por eso viene la paz. ¿Cuándo se hace la paz entre dos bandos que luchan? Cuando uno de ellos se rinde y entonces se firma una paz, hasta volvernos a Él. Entonces aquel que se ha rendido ya no va a poner sus condiciones, ya no va a poner sus requisitos, ya no va a andar por ese camino, sino por el camino y con los requisitos que el vencedor, en este caso Dios, le pone a él. Ya no le trata de decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que conducir su vida, sino que ahora él se somete y espera en Dios y solo se mueve cuando Dios le manda, solo hace cuando Dios le manda hacer. Como aquel soldado que está a la puerta del oficial, firme, quieto allí, esperando una orden. Mientras no hay una orden no se mueve. Ahora, si viene una orden, sale disparado a obedecer. Así es con el Señor y nosotros. Nosotros hallamos gran consuelo al ver nuestra dura experiencia para regresar a Él reflejada en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Le sugerimos que vaya a ese libro y al leerlo, donde el libro habla de la hija de Sión o Israel, coloque su propio nombre. Resalto la frase: hay un largo proceso de arrepentimiento hasta llegar a la rendición o conversión, hasta volvernos a Él. El capítulo 2 refleja un panorama de total desolación y abandono de la hija de Sión por parte del Señor. Así nos sentíamos nosotros en nuestro tiempo de lamentación. Pero en el capítulo 3 es maravillosamente esclarecedor, porque después de continuar con la queja por otro trecho, Jeremías se identifica con la hija de Sión, que llega a ver la luz y al arrepentimiento. Es decir, negrita resalto, que llega a ver la luz y el arrepentimiento. Y llega al arrepentimiento. Entiende la causa de tanta desolación y acaba poniéndose y poniéndonos a nosotros en nuestro lugar y a Dios en el suyo. Nos lleva a concordar con Él en un gran amén. Cristiano amén llega al acuerdo. El acuerdo es más que la pura obediencia. El amén es que yo me gozo en estar de acuerdo con Dios. Amo su voluntad y no la mía.
en lugar de seguir quejándonos y echándoles las culpas de todos nuestros males a Él, a los demás o a las circunstancias. O a las circunstancias. Vamos a añadir eso. Si usted está en el punto más caliente o álgido en sus tratos con el Señor, tal vez este capítulo de Lamentaciones de Jeremías sea como una fotografía de su vida en los últimos años, o meses si quiere, que yo creo que son más bien años, porque la prueba es larga, la noche es larga. Lamentaciones 3.1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Fíjese qué palabra, el látigo de su enojo. O sea, ve a Dios con un Dios enojado con un látigo que le sacude a él, claro. Me guió y me hizo caminar en tinieblas y no en luz. O sea, Dios le hace caminar en tinieblas y no en luz. Sí, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Es decir, le está bofeteando, ¿no? Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. O sea, está enfermo, viejo, le han salido arrugas, se le ha caído el pelo, le salen carias, en fin, es un desastre. A nosotros se nos peló la cabeza, teníamos estreñimiento y un nudo en el estómago que nos parecía ser una hernia de hiato. Lamentaciones 3.5. Edificó baluartes contra mí. Baluarte, ya sabes, son esas máquinas de guerra para asaltar una ciudad. Es decir, veía a Dios como un asaltante contra él. Y me rodeó de amargura y de fatiga. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Está encerrado, no puede salir. Está atrapado. No hay forma. Aun cuando grito y pido auxilio, cierra los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras sillares. Esas piedras sillares son piedras enormes para la construcción, ¿no? Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Fíjese, ve al Señor como una fiera que está acechándole y cuando pasa le suelta el zarpazo o el mordisco, ¿no? Torció mis caminos y me despedazó, me ha dejado hecho un horror. Entesó su arco y me puso como blanco de sus saetas. Otra imagen, ve a Dios como alguien que está entrenándose, disparándole flechas a él. Él es la diana. Nosotros nos sentíamos como la diana que el Señor usaba para practicar arrojándonos sus dardos. Yo esto lo experimenté muy claramente. Lamentaciones 3.13. Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba. Otra vez. Y digo aquí, dice riñones. ¿Ha tenido cólicos de riñón alguna vez, por ejemplo? A mí me tocó pasar por 2 o 3. Lamentaciones 3.14. He venido a ser la irrisión de todo mi pueblo, su cantinela de todos los días. Lo que decíamos antes, la gente se ríe de él, es una vergüenza, se siente avergonzado delante de los demás. Está sintiendo que los demás piensan que él es un pecador, que está haciendo las cosas mal, porque si no, no le podría pasar lo que está pasando. Ese es el razonamiento que hacemos algunas veces muy equivocadamente cuando vemos pasar a otros. Recuerde esto para la próxima vez que usted vaya al altar y se consagre al Señor o le pida que lo bendiga. No se extrañe después de pasar al altar o de hacer un compromiso con él que días después o semanas después o meses después usted entre en situaciones de tribulación. Entonces, cuando usted pase por aquí, ya no se va a reír de aquellos que están sufriendo. La vergüenza es una de las astillas de la cruz que más duelen. Se lo digo por propia experiencia. Usted se jacta, al menos internamente, de ser un siervo ejemplar, porque usted está luchando, está en su religiosidad máxima, está peleando por obedecer al Señor, por ser el que más ayuna, el que más ora, el que más alaba, el que más se compromete, ¿verdad? Se jacta de ser un siervo ejemplar, pero los hechos que rodean a su vida es como si gritaran a todos alrededor que usted es un transgresor y por eso le ocurre lo que le ocurre. Algo estará haciendo mal,
¿verdad? Y la verdad es que es así. Cuando estamos sirviendo a Dios religiosamente, lo estamos haciendo todo mal porque le estamos sirviendo en la carne y Él no recibe sacrificios carnales de ningún tipo. Piensa en lo que los demás estarán pensando de usted. Usted se la pasa el día pensando en lo que los demás están pensando de usted. Y si trata de argumentar con alguien para aclararle las cosas, lo que consigue es empeorar sus malentendidos, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso? Bueno, no se desanime, Jesús fue contado por transgresor y era puro, va por el buen camino. Lamentaciones 3:15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con guijarro, me cubrió de ceniza. Le pongo yo aquí, caries o dolores de muelas y no tiene para ir al dentista, ¿le ha pasado esto a usted también? Bueno, pues va por el buen camino. Lamentaciones 3:17, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé de la felicidad. Muchos años seguidos en depresión, problemas, tristeza. Sí, ¿verdad? Se olvidó y lleva mucho tiempo de la felicidad. Lamentaciones 3:18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahvé. Jeremías aquí parece dejar la introspección y la contabilización de sus muchas desgracias y aún sin fuerza ni esperanza comienza a orar. Aquí empieza a haber un punto de inflexión, un cambio en la actitud del profeta. Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi miseria y de mi vida errante, del ajenjo y del veneno. Mi alma lo recuerda todavía y está abatida dentro de mí. La mente del profeta empieza a orar, a ver la luz y recobra la esperanza. Deja de quejarse, empieza a orar, empieza a aceptar lo que le está ocurriendo como viniendo de Dios y entonces empieza a nacer la esperanza. Lamentaciones 3:21. Esto es lo que medito en mi corazón y por lo que espero. Las gracias de Yahvé no se han acabado, sus misericordias no se han agotado. Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Empieza a pensar en que hay esperanza, que Dios es fiel, etcétera, etcétera. Dios nos cuida un día a la vez. ¿Tiene usted salud? ¿Camina? ¿Ve? ¿Oye? ¿Tiene brazos? ¿Tiene piernas? Entonces ya sabe, cuente sus bienes y no sus males. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso espero en él. Ya no está esperando en las cosas o en lo que Dios les va a dar, sino que ahora su porción es Yahvé. Él lo que quiere ante todo es a Yahvé. Quiere tener la presencia de Yahvé, quiere tener la comunión de Yahvé. Salmos 16:6, lo intercalo aquí, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista aquí acabó diciendo que el sorteo está refiriéndose a cuando se hacían los sorteos de las tierras, cuando Josué estaba repartiendo las tierras, se hacían unos sorteos y dice que a él las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El Señor tiene una hermosa heredad para usted. Esa es la única que le va a hacer feliz, no la que usted está pensando o la que tiene su rival o su compañero. Usted acabará diciendo, si es fiel y persevera, que también a usted le tocó una hermosa heredad, una hermosa esposa, una prosperidad que no tenía, un carro, un coche, que decimos aquí en España, yo qué sé, una esposa, una nueva casa. Esas cosas vendrán en su tiempo, cuando su alma prospere para poder recibirlas. Lamentaciones 3:25. Bueno es Yahvé para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Esperar en silencio, dejar la queja, y si no puede alabar, calle su boca, simplemente calle y espere. No deje que se le vaya la fuerza por la boca, ponga tapa a su vasija.
como dice aquí a continuación. Conviene poner la tapa a la vasija y dejar de quejarse para que no se nos vaya la fuerza por la boca. Si no podemos alabar, al menos sí podremos callar. El autoenfoque en nuestras miserias y la continua introspección nos devastan y nos hunden aún más. ¿Saben que usted cuando está sufriendo y usted está callando y soportando, esa es la mejor alabanza que le está dando a Dios? Porque ese es olor grato que sube al Señor, su sufrimiento ascendiendo al Señor como olor grato. Ofrézcale su sufrimiento al Señor como su ofrenda. Conviene poner la tapa a la vasija y dejar de quejarse, para que no se nos vaya la fuerza por la boca. Recuerde, si no podemos alabar, al menos sí podremos callar. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es él quien se lo impuso. Siéntese solo y calle, no le dé la murga a los demás, no cargue a otros con su carga. Procure llevar su carga, absorba usted la presión, porque es Dios quien se lo impuso. Si usted trata de aminorar esa carga que Dios le pone, usted va a tener que seguir llevándola más tiempo, porque Dios se la pone por un motivo. Si usted la trata de deslizar a otros, usted está compartiendo una carga que Dios le ha dado solo a usted. Recuérdelo. Ponga su boca en el polvo, enmudezca, por si aún hay esperanza. Si usted sigue quejándose, a lo mejor no tiene esperanza, pero si se calla, pone su boca en el polvo, probablemente Dios se acuerde de usted. Debemos reconocer que este yugo que llevamos no es porque sí. Este no es el yugo del que está en la yunta con el Señor en perfecta armonía. Este no es el yugo fácil ni la carga ligera, sino el yugo de tribulación del rebelde que obra en su propia carne, que hace obras muertas que Dios no le mandó hacer, que quiere construir su propio reino, que se atreve a decirle al Señor cómo tiene que gobernar su creación y su vida, que hace las cosas para el Señor tratando de comprar su amor y aceptación en lugar de rendirse y reconocer que todo ya fue consumado y que ha de quedarse quieto, confiar y dejarle a Dios obrar. Quien realmente cree puede esperar. Los valientes esperan, los cobardes no pueden estarse quietos y dejar que Él lo haga, porque en realidad no creen. Repito eso, quien realmente cree puede esperar. Los valientes esperan. Los cobardes no pueden estarse quietos y dejar que Él lo haga. Siéntese a solas y calle en lugar de divulgar a otros sus miserias. El yugo que padece no es una injusticia. Dios no es injusto. Dios se lo impuso con un propósito: acabar con su hombre de guerra, con su hombre viejo, con ese luchador, con ese guerrero. Lea Josué 5:6, hasta que todos los hombres de guerra cayeron en el desierto. Hasta que todos los hombres se rindieron, no pudieron entrar a la tierra prometida. Humíllese rostro en tierra por si Dios decide perdonar. No vaya a ser que Dios tenga que subir la temperatura del horno un poco más. Dios tiene una medida de sufrimiento para todos. Nosotros, con nuestra terquedad, solo podemos hacer que ese sufrimiento dure más tiempo o tenga que ser más duro. En cambio, si lo soportamos con gallardía, entonces va a ser más breve, más llevadero. Lamentaciones 3:30. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, como decía el otro, afirme el rostro para ir a Jerusalén como Jesús. Dice, bueno, pues tengo que morir, pues venga, me voy a poner tieso y voy para allá porque no me puedo escapar. Ese es mi destino, ese es el plan de Dios para mi vida. Aquí está diciendo, dé la mejilla al que le hiere, o sea, ofrézcale al Señor en la otra mejilla para que le siga disciplinando. Sea colmado de afrentas, de pruebas, de tribulaciones, cuanto antes.
Dice, porque el Señor no desecha para siempre, solo es por un tiempo, para que lleguemos a conocer la miseria de nuestro corazón, de nuestra condición, de nuestro hombre viejo, para que lleguemos a conocer que perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice también, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él hace la llaga y Él la cura. Debemos dejar que la prueba obre el resultado pleno que Dios persigue en nosotros, porque si no, no conseguiremos el fin que Dios persigue para nosotros. Acabar con nuestra carnalidad y hacernos pacientes, mansos y humildes. Si nosotros nos detraemos de la prueba, si nosotros rebajamos la condición de la prueba, si nos bajamos del altar una y otra vez, si chillamos como cerdos que van al matadero en lugar de callar la boca como los corderos que son sacrificados, que están mudos y no emiten ni siquiera un quejido, pues entonces el Señor no va a poder acabar con nuestra carnalidad y hacernos pacientes, mansos y humildes, hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, deje que la paciencia alcance el punto en el que esté hecho, como el pastel que no se saca del horno hasta que está completamente horneado, como el pollo que no se saca del horno hasta que esté completamente asado o rostizado, como quiera decirlo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si nosotros nos escapamos, no vamos a ser perfectos y cabales, vamos a estar siempre imperfectos e incompletos. Dios nos ha desechado por alguna razón, pero solo lo hará por un tiempo. Él aflige, pero su misericordia triunfa sobre el juicio. Lamentaciones 3:33, porque no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Cuando Dios nos desecha, aflige o humilla, no lo hace por gusto o por practicar el tiro al blanco con nosotros. Él no es un sádico, no es un matón que abusa de los pequeñitos. Lamentaciones 3:34, cuando se desmenuza bajo los pies a todos los encarcelados del país. Cuando se tuerce el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, cuando se hace entuerto al hombre en su causa, ¿el Señor no lo ve? Dios ve. Si alguien le está ofendiendo, si alguien le está dañando, si alguien lo está tratando mal, es un Saúl que Dios ha puesto para usted, para transformarlo en un David, pero él lo está viendo y a su tiempo lo vindicará. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo están hiriendo, ofendiendo, lo están tratando injustamente, no respetan sus derechos. Tranquilo, Dios lo está contemplando. No trate de defenderse o de vindicarse a sí mismo, pues mientras trate de hacerlo, Dios no intervendrá, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:30. Acuérdese de Aarón y Moisés. Cuando el pueblo se les rebelaba, ellos solamente se postraban e intercedían y Dios los vindicaba. La gloria de Dios se aparecía, ¿verdad? Yo he visto eso una vez que yo le estaba leyendo la cartilla a mi pastor y diciéndole con una lista, y esto es literal, todo lo que está haciendo mal, la gloria del Señor apareció sobre el pastor. Yo no lo vi, pero lo sentí. Sentí un terror que me duró unas horas que usted no se pueden imaginar. No trate de defenderse o vindicarse a sí mismo, pues mientras trate de hacerlo, Dios no intervendrá. Usted decide, o se vindica usted o deja que Dios lo vindique. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que haya hablado y las cosas sucedieron? ¿No es el Señor el que decide? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Nada nos ha ocurrido, sea bueno, sea malo, que no haya sido previamente decidido o permitido por el buen Dios soberano y Padre nuestro. Dios solo nos está preparando para poder recibir sus bendiciones, su prosperidad, sin que éstas nos hagan daño alejándonos de Él. Para ello, esas bendiciones deben llegar acompasando proporcionalmente la prosperidad de nuestra alma, conforme prospera tu alma. 3 de Juan 2. Sus circunstancias externas e internas pueden ser un índice de lo mucho o poco
que ha medrado en el Señor. Tercera de Juan 1:2. Cuando hayamos madurado internamente, la prosperidad será un testigo emblemático de que Dios se agrada de nosotros y no nos podrá dañar envaneciéndonos. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre? Que sea un valiente contra sus pecados. Como decía el otro, ¿no? Aún no habéis padecido hasta la sangre. No hemos ido al martirio todavía. 40. Escudriñemos nuestros caminos, examinémoslos y volvamos a Yahvé. Como dice también, creo que es el libro de Eclesiastés, en tiempo de adversidad, considera. No sé si es Eclesiastés, si no es así, pues me perdonan. En tiempo de adversidad tenemos que reflexionar, examinar nuestros pecados. A mí, cuando ya aprendí esta lección, cada vez que me ocurre algo negativo, lo primero es preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Qué es lo que está mal? ¿Hay algo que esté mal? Y el Señor le va a mostrar. La sabiduría está en dejar de lamentarse y afirmar el rostro para ir a Jerusalén, como les decía antes, con valentía. Lucas 9:51, clamar, Señor, no me saques del horno hasta que el rostizado esté completo. Como decía Guasmaní, Señor, no rebajes el listón de tus demandas, espera un poco y yo me someteré. Es un buen tiempo para juzgarnos a nosotros mismos y así no tener que ser juzgados con el mundo. Segunda de Corintios 13:5. Tal vez nos demos cuenta del punto en que nos desviamos y queramos regresar sobre nuestros propios pasos al lugar donde estuvo plantada nuestra tienda, al punto de desvío y tomar ahora sí la ruta correcta. Esto le pasó a Abraham, que regresó sobre sus pasos, dice, después que bajó a Egipto, hasta el lugar donde estuvo plantada su tienda y donde no se tenía que haber ido. Y Apocalipsis 2:5, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Mira al punto de aguja de las vías del tren donde cogiste la vía confundida y donde el Espíritu Santo se bajó y se sentó en el andén esperando a que regreses a coger la vía correcta. Cuando Dios nos llama a volvernos es porque le estamos dando la espalda, porque somos nosotros y no los demás los que circulamos a contravía. Estamos escuchando la voz de Dios en la nuca y nosotros caminamos al otro lado. Nos habla, giramos la cabeza, pero continuamos caminando en dirección contraria. Cuando andamos así, dando la espalda, porque somos nosotros y no los demás los que circulamos a contravía. Cuando andamos así nos pasa como a Balaam. Nuestro pie es apretado contra el muro, Números 22-25, contra la pared, haciendo que la vida sea una continua fricción. Nosotros solemos decir que la vida sometida al Espíritu Santo va con vaselina, suavemente. La vida en la carne va con calzador, a presión. Cuando Dios nos llama a volvernos es que le estamos dando la espalda. Somos nosotros y no los demás los que circulamos a contravía. La vida sometida al Espíritu Santo va con vaselina, la vida en la carne con calzador. Recuerde esto. ¿Hay fricción y oposición continua en su caminar? Sea valiente y sincero respondiéndose esa pregunta a sí mismo. Si es así, entonces siento decirle que es usted el que está mal y para colmo proyecta sus males sobre los demás. Es decir, lo malo que ven los demás es el reflejo de su propio corazón corrompido. Hasta que no haya una rendición completa, no entrará en armonía con el Creador y su creación y no podrá haber paz, gozo ni amor. Eso que tanto usted anhela. ¿Cuál es pues el remedio? Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones sobre nuestras manos al Dios que está en los cielos. Es decir, no solo nuestras manos hipócritamente, sino que esa alabanza esté respaldada con nuestro corazón. Hay un texto que me gusta mucho, que era uno que era lo suficientemente como para reconocer que ni siquiera podía volverse, y le decía al Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos.
Hasta eso en su gracia hace el Señor si somos sinceros para pedírselo. Antes cantábamos mucho, levantábamos las manos más que nadie y sonreíamos hipócritamente todo el tiempo para que todos vieran cuánto amábamos al Señor. Pero nuestro corazón no estaba envuelto en ello, solo era una piedad afectada, externa, religiosa. Ahora, cuando el corazón se ha convertido o vuelto al Señor, la alabanza sí será genuina y por lo tanto acepta. Lamentaciones 3:42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no has perdonado. Al fin llegó el arrepentimiento y la confesión. Confesión en negrita. Somos culpables. Nuestra rebeldía es la causa y Dios nos está juzgando. Está juzgando nuestra carnalidad, nuestra vida adánica. Será bueno humillarnos, callarnos y esperar que Él termine todo el trabajo. Merece la pena absolutamente. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Salmo 42. Puso mis pies sobre la peña, Cristo es la peña, y enderezó mis pasos. Y bien, les dejo aquí, espero que sea un vídeo que sea muy edificante, de mucho consuelo para ustedes, como fueron las experiencias y los consuelos que yo recibí del Señor. Entonces, hasta el próximo viernes, que continuaremos con este libro. Y bueno, les veré antes el lunes para continuar con el estudio de Apocalipsis. Que descansen, que disfruten el fin de semana, que sean sanos en sus quehaceres, en su vida, que disfrutar no es andar en cosas que no deben andar. Y recuerden que el Señor los ama y yo también les amo. Hasta entonces, pásenlo bien.